domingo pasado vimos sobre el justo juicio de Dios en el capítulo 2. Ahora vamos a estar en el capítulo 3, como les dije, del 9 al 24. Romanos capítulo 3, del 9 al 24. Vamos a estar viendo el tema en estos versículos de la Sagrada Escritura, el estado clínico del alma. El estado clínico del alma. Abrimos nuestras Biblias en la porción anunciada. Romanos capítulo 3. Del 9 al 24. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No hay justo ni aun uno, como está escrito. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, pero que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, justificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A Dios gracias, hermanos, por esta maravillosa lectura de la palabra del Señor. Damos gracias a Él por su palabra. Hermanos, cuando Dios creó a Adán y le dio aliento de vida, le llamó una alma viviente. Por un tiempo, antes de la caída, hermanos, Adán vivió en el paraíso en un estado perfecto. En un estado perfecto, sin pecado. Pero cuando el pecado se hizo presente en el paraíso, el hombre manchó su alma. Entonces comenzó el cuadro clínico que tenemos: almas enfermas, sufrientes, con mucha dolencia, hermanos, urgida de una intervención, hermano, para que sane su condición. Nosotros vivimos, hermanos, es cierto que ahora estamos en Cristo Jesús, pero nosotros vivimos ese estado de nuestra alma. El apóstol Pablo nos presenta en este capítulo 3 de Romanos una radiología, hermano, o una radiografía del alma en su más crítico estado. En su más crítico estado. El tema
El tema principal aquí, hermanos, es y son los judíos moralistas, que ellos pensaban que podían alcanzar la salvación guardando la ley y haciendo a un lado el sacrificio de Cristo Jesús por el pecado. El asunto es el siguiente. Dice el profeta Isaías en el capítulo 1, versos 5 y 6. Dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Usted ha visto una llaga que no se cura? Y que no presenta ninguna evidencia de sanación. Y permanece abierta la herida y no hay quien haga nada por ella. El asunto, hermano, es que el alma enferma fue anunciada por los profetas. El alma enferma, hermano, fue anunciada por los 5 libros de la ley. El alma enferma, hermano, fue anunciada por el Señor Jesús. El alma enferma fue anunciada por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el alma enferma necesita ser sanada. Pero, hermanos, toda sanidad, aquí se hace metafóricamente, toda sanidad, hermano, necesita un diagnóstico, para que a través de ese diagnóstico se le pueda recetar la medicina correcta. Si alguien está hospitalizado por problemas de diabetes, no le van a dar para el corazón. Si alguien está enfermo del corazón, pues no le van a dar para otro tipo de enfermedad. Tiene que ser específicamente el medicamento que necesita. Entonces, número 1, el paciente con muchos males, hermano, está propenso a morir eternamente. La muerte, hermanos, la muerte espiritual, física o como se llame, pero en este momento se está refiriendo a la muerte espiritual. Hermanos, los judíos, según el versículo 9, judíos y gentiles, fueron declarados por la palabra pecadores. Y Pablo lo que hace es enfatizar en lo que ya está escrito. Hermano, lo que Dios dice no se puede cambiar. Lo que Dios dice es irrefutable, es irrefutable. Lo que Dios dice es irrevocable, nadie lo puede revocar. Lo que se puede hacer, hermano, es anunciar lo que Dios dice. Y Pablo dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que los gentiles? ¿Y qué dice Pablo? De ninguna manera. No. Y allá cuando miramos el capítulo 2, estamos viendo de que Dios, cuando trata con el pecado o con el pecador, hermano, Dios no es un Dios exclusivista. Dios salva a griegos, a gentiles, a hebreos con la misma medicina. ¿Me escuchan? A nosotros como nicaragüenses, centroamericanos, latinoamericanos y de los demás continentes, con la misma medicina. ¿Por qué? Hermano, todos están bajo pecado, dice la palabra de Dios.
Todos hemos estado en esa misma condición, bajo pecado. El asunto de que los judíos se sentían mejor que otros, porque tenían tenían la ley, y tenían dentro de la ley y dentro de decretos y leyes, tenían algunas costumbres que para ellos, al practicarlas, les hacía sentirse más cerca de Dios. Y me encanta este versículo que dice Pablo a los Gálatas. Anoche en su sermón el hermano Douglas lo mencionó. Y dice, ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Hermanos, ellos se sentían más grandes porque circuncidaban a sus hijos. Los otros se sentían menos porque no lo hacían. Y tanto ambos necesitaban restauración total de sus almas. Vamos a ver las síntomas negativas de esta enfermedad, y las tenemos en el 10 y 11. Hermanos, enfermos y posiblemente en condiciones de muerte. En condiciones de muerte. Hermanos, si alguien está en condición de muerte, no puede decir, estoy sano, porque está enfermo. Solo recuerdo un muchacho que se enfermó en Paraguay y tuvimos que mandarlo a Brasil para que lo operaran. Aquel hombre estaba completamente encogido, agarrándose el estómago, y decía, me muero. Por ahí salió un hermano y dijo, no es cierto, él no se muere, él ya está sano. Y yo le dije, ¿cómo va a estar sano? Y no lo ve cómo se retuerce ese hombre. En este mismo momento, agarren a este hombre y me lo llevan a operar. Hermano, fue necesario que le hicieran la operación para que el hombre quedara sano. En el caso de la humanidad, hermanos, el Señor en su palabra dice que no hay justo ni aún uno. Entonces pone el Señor al pecador en el mismo nivel. La raza humana en el mismo nivel, no hay uno más alto ni uno más bajo, sino que todos somos pecadores. Hablar, hermanos, de hombres justos, según el texto es alguien que no peca. Y ustedes saben, hermanos, ¿quién fue el hombre que nunca pecó en esta tierra? Fue nuestro Señor Jesucristo, el único que no pecó. Pero dice la porción bíblica, no hay quien entienda. En su frase, no hay quien entienda, está diciendo que los hombres, por su misma pecaminosidad, tienen en su mente y su corazón cegados. Hermanos, muchas veces yo no entiendo por qué se habla del libre albedrío. Si el hombre no tiene capacidad, antes de escuchar palabra de Dios, no tiene capacidad, hermanos, de definir su situación. Es hasta que el Espíritu Santo le estimula su vida, hasta que escucha palabra, hasta que escucha la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermanos. No hay, dice, quien haga lo bueno. Está diciendo, la humanidad está bajo la culpa del pecado. No hay quien busque a Dios. ¿Se dan cuenta las síntomas que tiene esta alma sufriente? No hay quien busque a Dios. Es una forma de reconocer
que por sí mismo, hermano, los hombres no buscan a Dios, no buscamos a Dios. Y es por esta razón que no hay temor a Dios delante de los ojos de alguien, hermanos, que está entenebrecida su mente, su corazón por el pecado. Esta es la gravedad del asunto. El pecado tiene cegada a la humanidad. Y la humanidad, hermanos, en este mismo momento perece. Ahora, quiero que miremos a la enfermedad descubierta. Ya cuando lo pasan a uno por se me olvida ese examen que lo meten a uno como en un túnel. ¿Cómo se llama? Resonancia magnética. Y ahí le determinan todo. ¿O qué enfermo es aquel que le detectan la enfermedad y lo tiran por allá al patio para que se muera? Se muere más rápido si no es tratado. Y depende en qué consista el diagnóstico médico, entonces, de acuerdo a esto, lo van a tratar. Y si es necesario, lo van a operar. Porque si no, poco a poco se va a ir muriendo hasta que se va de este mundo. Entonces, según del 12 al 17, casi solo está repitiendo el apóstol Pablo, está dando mención al libro de los Salmos. Al libro de los Salmos. Dice, todos se desviaron a uno. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí está el asunto. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de serpiente hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron el camino de paz. ¡Wow! Hermanos, esta porción bíblica es otra manera metafórica como el apóstol nos está mostrando, hermanos, nos está mostrando la situación de pecado que vive el hombre sin Dios. Lo está comparando, hermanos, con una tumba abierta. Y que el hedor de esa tumba se manifiesta a través de lo que esta persona habla, dice y pronuncia. Recordemos esto, que de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, y si un corazón está saturado de pecado, lo que va a surgir, hermanos, en esa boca, en esos labios, en esa garganta, hermanos, es la evidencia del pecado que hay en el hombre. ¿Qué me dice del labio, debajo de sus labios? Dice, destila veneno como de una serpiente. Entonces ahí miramos primeramente un corazón, hermanos, saturado de pecado. Un corazón saturado de pecado no va a salir, hermano, algo agradable de él. Se necesita cambio. Se necesita nacer de nuevo. Es por eso que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Y el otro aspecto que miramos acá, hermanos, de la enfermedad descubierta, es
¿Cuál es el otro miembro metafórico del cuerpo que usa el apóstol? Son los pies. Hermanos, hay escena de pecado donde nuestros pies, hermanos, son los culpables de llegar hasta allá. Yo solo recuerdo un hombre, un vecino, oye, que fue duro con él. Él asistía a una iglesia vecina, comenzó a deslizarse de los caminos del Señor. Bueno, recuerden lo que hablamos el domingo pasado, que el Señor inmediatamente no agarra al pecador, inmediatamente lo castiga. Hermanos, y lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha establecido, eso es perpetuo y nadie lo puede quebrantar. Y me refiero al matrimonio. Este hombre dejó su hogar. Pero luego siguió en lo mismo y no le pasaba nada. Siguió en lo mismo. Hermano, de pronto miré a aquel hombre con muleta, ya no andaba un pie. Muchas veces, hermano, recibimos tantas lecciones y no reflexionamos. ¿Qué pasa después? Ya lo miré sin dos pies, pero mire, como el hombre estaba yendo de vida, se puso prótesis y caminaba como robot. ¿Usted cree que se apartó? Siguió. Yo no sé si ya murió o qué pasó, hermano. Pero muchas veces miramos una mente completamente cerrada a la palabra de Dios, y hacemos lo que la carne le dicta, y especialmente el pecado de lujuria, que muchas veces se pone de moda. Dice que su senda o el camino del que llega al pecado, dice que no es un camino de paz. No hay paz en el corazón, no hay paz en su camino, no hay paz en su vida, hasta que conocemos al príncipe de la paz. Aleluya. Lo último que quiero hablarles, que este paciente está en terapia intensiva. Cuando hablamos de terapia intensiva, pues yo he aprendido de esta palabra. Aquí nosotros le llamamos cuidado intensivo. Cuidado intensivo, y lo tenemos el 19. Cuando hablamos de cuidado intensivo, estamos hablando de situación terminal. Hermanos, el problema que pasaba entre los judíos es que ellos creían que al observar la ley, al vivir conforme la ley, para ellos eso bastaba. Y fue por eso que rechazaron al Señor Jesús. Ellos querían agradar lo que la ley les demandaba, pero debemos de recordar algo, que un poquito de la ley que no se cumpliese, la misma ley lo condenaba. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Lo leímos también acá en el verso mencionado. Hermanos, la ley, hermanos, es para hacernos responsables delante de Dios. El mismo apóstol dijo, de ninguna manera la ley es mala, pero la ley no salva a nadie. La ley lo que hace es revelar nuestro pecado, que somos pecadores. Y si no, acordémonos de la porción bíblica de Filipenses capítulo 3, verso 9, que dio lectura el hermano Douglas anoche. Hermanos, Pablo dice
que él era irreprensible. Pero a pesar de ser irreprensible, él dijo que la gracia de Dios era superior a todo. Que el obedecer a Cristo, dijo Pablo, lo demás lo había considerado como pérdida por obedecer al Señor. Hermanos, nadie podrá ser justificado por la ley. Cuando Pablo dice que nadie puede ser justificado por la obra de la ley, hermanos, en el griego la palabra significa no solo la ley de Moisés, sino otras leyes que los hombres puedan inventar para decirle al hombre y para ofrecerle salvación. Recuerde que en ningún otro hay salvación. En ninguna otra forma hay salvación. La única salvación está en Jesús. Hermanos, es por eso que nadie puede acercarse a Dios por cumplir la ley. Entonces la condición del paciente terminal, para él solo hay una esperanza de sanarse. Vemos del 21 al 23. Hermanos, la ley no justifica a nadie. La justicia de Dios tiene la propiedad de justificar al hombre. Amén, hermanos. La justicia de Dios tiene el poder para justificar al hombre y la mujer. Y vamos a ver en qué consiste la justicia de Dios. Hermano, la justicia de Dios es a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El pecado, hermano, como una enfermedad del alma, ha dejado a la humanidad o al hombre en una situación espantosa, que quedando la humanidad destituidos o destituida de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando el enfermo, ¿cuánto han ido al hospital y han visto a un enfermo que le llaman entubado? Eso ya lo hacen, hermano, porque tiene que usar respiración artificial. Porque si no le ponen respiración artificial, se va a asfixiar y va a morir. Hermanos, en esa situación estaba la humanidad. Entubada, ya por paralizarse los signos vitales. Cuando alguien tiene un accidente, cuando alguien lo sacan desde el agua que está ahogándose, lo primero que va y le toman los pulsos. Y si está palpitando, es que hay vida. Yo creo que en esa situación estaba la humanidad, hermanos. En esa situación estaba. Pero fue interesante, hermanos, que en medio de esa situación terminal, cuando ya estaba la sentencia por llegar, hermano, apareció la única esperanza para la humanidad. Apareció, hermanos, Cristo. Hermanos, la justicia de Dios, ese acto mediante el cual Dios Padre escogió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como el único que podía cumplir con la norma divina, hermanos, para perdonar los pecados de la humanidad a través de su sangre preciosa. Entonces, el Señor Jesús es la justicia de Dios. De esa manera aplacó la ira de Dios. De manera, hermanos, la justificación es declarada legal, de que alguien es justo
aunque merezca castigo. ¿Estamos entendidos? Justificación es alguien que es justo, aunque merezca castigo. Hermanos, al momento cuando Dios aplica su justicia a través de un hombre, a un hombre o una mujer a través de la fe en Cristo Jesús, hermanos, se hace vivo el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y es por eso, hermano, que nos vino la salvación. Es por eso que el que cree, para el que cree, hermanos, no hay muerte eterna, sino que Cristo es nuestra esperanza. Hermano, Cristo es nuestra razón de vivir hoy y nuestra razón de vivir por una eternidad. La fe en Cristo, hermanos, nos salva de la muerte eterna a través de la justificación, equivalente a la gracia de Dios. Gracia es un regalo inmerecido, no lo merecemos, pero por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, gozamos, hermanos, de la bendición eterna de parte de Dios. Y me encanta, vamos a llegar a Romanos 5:20, cuando ya nos acerquemos al capítulo 5, donde dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hermano, es la declaración más poderosa que yo he escuchado a favor de un pecador. Que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Hermano, ese es un anuncio jubiloso, ese es un anuncio poderoso, ese es un anuncio de esperanza, ese es un anuncio, hermanos, de perdón de pecado. Gloria a Dios. Y es por eso, hermano, que la condición confinada del pecador era condenación eterna. Pero ahora, por la gracia de Dios, tenemos salvación. Dios ofrece salvación como un regalo a todos los que confiamos en nuestro Señor Jesucristo. Y es un regalo, hermano, porque el precio ya ha sido totalmente pagado. Ya no se debe nada. Cristo murió por todos nosotros, por los que estamos aquí, hermanos. Y como decía él en la oración intercesora, también por los que van a creer. Y es por eso, hermano, que este acto poderoso, maravilloso de Dios se llama gracia. La gracia significa que Dios hizo la propiciación perfecta a través del sacrificio de Cristo, que le satisfizo, hermano, la demanda que Él tenía para perdonar el pecado por los pecadores. La gracia del Señor Jesús cubre, hermano, multitud de pecados. ¿Cuántos de creemos? Hermanos, hemos sido perdonados por el Señor. Ahora concluyo con una ilustración. Dice la ilustración que murió un hombre. Y ustedes saben lo que maneja la gente del portero, de la modellada del cielo y tantas cosas. Y dice que llegó donde Pedro y le dice: acabo de morir. Bueno, el otro así se ve. Pero aquí las condiciones, le dijo Pedro, las ponemos nosotros. Aquí las condiciones las ponemos nosotros, así es de que como pasa con todo, va a pasar contigo. Aquí vas a entrar por puntaje. Yo te voy a ir, tú me vas a ir diciendo todo lo que pasó y yo te digo el puntaje que tú mereces. Comencemos. Aquí voy, le digo el hombre. Era un cliente en su iglesia. Y le dijo: bueno,
Estuve casado con mi mujer 50 años. No le fui infiel. Le dice Pedro, qué bueno, te felicito. Tenés 3 puntos. ¡3 puntos! ¿Cómo es posible 3 puntos? ¿Y cuándo llego a 100? Porque Pedro le puso la regla de 100. Le dice, si yo oraba por los enfermos, sanaba a muchos enfermos, predicaba la palabra de Dios, hacía tantas cosas en la obra, eran expulsados los demonios. Entonces Pedro dice, bueno, tenés hecho 2 puntos. 2 puntos. Solo 5 libros. 2 puntos, ¿cómo es posible? Aquí te va, pues, vamos. Iba a la iglesia todos los domingos. Daba mis diezmos, daba mis ofrendas, ponía al servicio del Señor mis dones. Le dice Pedro, está bien. ¿Tenés 3 puntos más? No, le dice, ¿cómo es posible? Ahí te va otra, pues. En mi pueblo recogía comida, recogía zapatos, recogía ropa, le daba de comer a multitudes de niños y a multitudes de ancianos. Miles comieron con lo que yo hice a favor de esa gente. Le dice Pedro, está bien, tener 3 puntos más. Pero ¿cómo es posible? Yo ya no tengo que decirte más cosas que he hecho. Entonces le dice, pues, la única forma que yo puedo entrar es por la gracia de Dios. Entonces le dice Pedro, bienvenido al cielo. Hermano, al cielo es una ilustración, pero al cielo se entra por la gracia de Dios. Al cielo se entra, hermano, por lo que Cristo hizo en la cruz. Al cielo se entra, hermano, por el amor de Dios revelado a través del sacrificio de su Hijo. Y me encanta el versículo que pronuncié el domingo pasado. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 8, por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto es un regalo de Dios. Hermanos, el regalo de Dios es lo que el hombre y lo que la mujer deben hacer de él, atesorarlo en su corazón y vivir para Dios, para honra y gloria de él. Nos ponemos de